sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Damos gracias a Dios porque varios hermanos no pudieron venir. La hermana Janet y el hermano Oscar se reportaron. Pero hermanos, vamos a compartir esta palabra. Recuerde que Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, ni un minuto antes ni un minuto después. El Señor es mi total libertador. ¿Sabe una cosa, hermano? A mí me impresiona mucho las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Porque cuando decimos el Señor es mi total libertador, vino Jesús para liberarnos totalmente. Vamos a ir a la palabra de Dios. Ese es el título. San Lucas 4:18. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice 4:11. Déjeme volver, me fui hasta el 18. Busquemos el 18, hermano, perdón. Es el 18. San Lucas, capítulo 4:11. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Es el 18 en sí, hermano. Quedemos el 18. Yo leí mal el texto a mi hermano. Busca el 18. Dice la palabra de Dios, 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche le damos las gracias, Padre. Muchas gracias por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida, por haber plasmado, Señor, nuestro nombre, por habernos llamado a poder trabajar en su obra en esta generación. Gracias le damos en esta hora, porque no nos dejó huérfanos, Padre, porque envió al Espíritu Santo que mora en nosotros para que nos guiase a toda la verdad, para que nos revelara su palabra. Muchas gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, de que están dispersados alrededor del mundo, por nuestros hermanos y hermanas en Cristo de esta congregación. Gracias, Señor. Muchas gracias. Le pedimos en el nombre de Jesús de que hable a nuestras vidas. Necesitamos de su palabra. Necesitamos, Señor, del pan de vida eterna. Necesitamos de este maná que viene del cielo. Nosotros, Padre bueno, abrimos nuestros oídos, nuestros corazones y todo nuestro ser para recibir su palabra, para recibir las instrucciones que usted tiene para con nosotros y para todos y cada uno de aquellos que van a tener la bendición de escuchar este mensaje suyo a través de mis labios. Padre, en el nombre de Jesús, háblenos con esa autoridad y con ese poder que usted nos ha delegado. Reprendemos todo espíritu que quiera levantarse en contra de la voluntad suya, mi Dios, y lo ordenamos fuera de nuestras vidas, fuera de este lugar. Por el poder de su palabra, reprendemos todo pensamiento contrario a su voluntad y lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús vino a eso, a esta tierra, para poder liberarnos, para poder libertarnos de todas las ataduras que nosotros traíamos, hermano. Esta palabra viene a mi corazón porque Él es realmente el que nos libera de todo. Algo que quiero compartir, y es de que en los últimos tiempos la iglesia hemos como que yéndonos a otra dirección, donde no entendemos que ese poder, sí, Dios nos dio el poder, nos dio la autoridad, pero al final Dios hace su voluntad. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. En el cielo como en la tierra, la voluntad de Dios es la que se va a llevar a cabo. Nosotros como hijos de Dios tenemos limitaciones. Yo meditaba en esto, hermano, porque imagínese usted que su hijo venga a usted, al hermano Ángel, por ejemplo, y le diga a su hijo: usted me tiene que comprar un par de zapatos de estos últimos que valen $300. Me tiene que comprar. Inmediatamente el padre va a pegar el brinco y decir: no, un momento, yo le voy a comprar a usted lo que yo creo conveniente y lo que está de acuerdo a mi presupuesto. Esto lo transferimos en lo espiritual. Nuestro Padre Celestial no es que nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos, pero Él vino aquí para liberarnos, para liberarnos de toda, principalmente de toda atadura, de todo pecado. A eso vino Él. Hay varias enfermedades. Cuando habla aquí la palabra que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Para eso fue el ungido, para traer las buenas nuevas, para traer el plan de salvación a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo vino primeramente para darnos salvación. Es el propósito de que Jesús vino a esta tierra, para darnos la salvación que nadie había podido darla, porque nadie había podido pagar ese precio de sangre que Él pagó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros, nuestros pecados fuesen perdonados. Es la primera parte que el Señor hace, que vino a esta tierra para liberarnos del pecado, de la ley de la muerte y del pecado. Él clavó la ley de la muerte y del pecado en la cruz del Calvario. Pero también vino para sanar la parte física. Vino para sanar primeramente nuestro espíritu, porque el hombre tiene un espíritu humano. En nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo físico. Él vino para eso. Ahora, cuando yo miro de la forma en que nos movilizamos, donde ordenamos lo que se ha movido tanto, de que solo tiene que decretar tal cosa y va a ser hecho, que solo tiene que ordenarlo y va a ser hecho. Entonces, de repente, como que ya no estamos necesitando al Señor, y el Señor es el que hace todas las cosas. Por Él, a eso vino. ¿A qué vino? Dice: me ha enviado. ¿Quién lo envió a Él? Lo envió el Padre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes estaban cautivos? Nosotros estábamos en cautiverio. Antes de tener a Cristo, vivíamos en cautiverio. Éramos cautivos del pecado. Estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino para eso. Pero no solamente eso. Una vez de que Él nos liberó, a través del caminar en Cristo, Él viene y nos limpia. Porque dice que cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros en este caminar comenzamos a hacer cosas que no están de acuerdo al agrado de Dios, y empezamos a tener todo tipo de enfermedad. Enfermedad en el espíritu, enfermedad en el alma, enfermedad en el corazón. Y muchas veces no las detectamos o no sabemos qué es esto lo que nos está pasando. Digo esto porque nuestra oración debería de estar, acompañada de ese clamor. Cuando la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Padre, sáneme. No solamente, normalmente solo pedimos sanidad para nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico, el cual es el que va a perecer igualmente.
Pero hay cosas que nosotros tenemos que bregar en cuanto a esa enfermedad espiritual. Cuando uno tiene esa enfermedad espiritual, o tiene enfermedades mentales, tiene enfermedades de corazón o enfermedades del alma. Ahí es donde el Señor vino y dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. El Señor es nuestro total libertador en todo el sentido de la palabra. Muchas veces estamos rodando con enfermedades físicas, las cuales más cuidado le ponemos, pero muchas veces estamos librando enfermedades del alma, enfermedades mentales, enfermedades del corazón que no les ponemos atención. Por ejemplo, la enfermedad del espíritu en Proverbios 17:22, la palabra dice: el corazón alegre constituye buen remedio. El corazón alegre. Esto está hablando en una enfermedad del espíritu. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Un espíritu triste viene a secar los huesos. Entonces, ¿cuál es un espíritu que está enfermo? Un espíritu enfermo es aquel que está en pecado, porque el pecado es lo que lo hace a uno separarse de Dios. Recuerden Génesis, qué es lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos fueron separados de Dios, su espíritu se enfermó y fueron separados de Dios. Y ahí es donde nosotros hoy en día sufrimos tanto cuando hay enfermedades espirituales. Y la enfermedad más grande, porque hay variedades, pero voy a traer un ejemplo de cada uno, viene a ser el pecado. El pecado viene a ser una enfermedad espiritual de que nos separa de Dios. El corazón alegre constituye un buen remedio, pero un corazón que no está alegre equivale a que hay ya una enfermedad espiritual. Más el espíritu triste seca los huesos. Un espíritu triste, y es cierto, hermano, porque nosotros podemos dar testimonio de esto. Cuando uno se está esforzando a hacer la voluntad de Dios, uno siente que hasta el día está brillante, el sol está radiante. A mí me pasa, no sé si a usted le pasa igual, pero si de repente uno comienza a fallarle a Dios en la parte del pecado, que es ahí donde uno le falla a Dios, recuerde que las otras enfermedades como esta, Él las sana, toda la sana, a eso vino Él. Sin embargo, cuando uno comienza a estar en el pecado, siendo un hijo de Dios y conociendo la verdad, porque la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces comenzamos a sentirnos oscuros y tristes, y esto nos conlleva a otro tipo de enfermedades. La enfermedad número uno que lo conlleva a uno a una desgracia es la enfermedad espiritual. ¿Cuál? El pecado. En Proverbios 15:13 dice la palabra de Dios: el corazón alegre hermosea el rostro. Siempre hemos hablado de esta palabra. Mi pastor la mencionaba continuamente. Cuando nos miraba medio serios, él decía: sonría, Cristo le ama. El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15:13 dice: mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Entonces, cuando se abate eso, se conjuga todo entre el corazón y el espíritu, y vamos a ver el alma, vamos a ver la mente, el cuerpo físico, pero todo es una repercusión. Cuando uno está en pecado, uno comienza a sentirse oprimido, porque ¿quién lo oprime? Satanás. Recuerde que Satanás es el enemigo de la iglesia, es el que lo viene a oprimir. Jesús a eso vino. Por eso cuando Jesucristo vino, ese fue uno de los ministerios más importantes de Jesucristo: liberar al cautivo. Liberaba de demonios, liberaba de pecado y sanaba el cuerpo físico, y también suministraba la parte alimenticia. El corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Muchas veces uno anda caminando por la calle como hijo de Dios y dice: bueno, yo no estoy mal delante de Dios, yo no me siento mal delante de Dios, yo no estoy cometiendo ningún pecado. Pero realmente que se deja ver cuando uno no está bien con Dios. Se puede ver eso porque la palabra de Dios lo habla. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Jesús a eso vino. Y es que, hermano, vino Jesucristo a esto en el principio, cuando Él llegó a esta tierra, pero aún sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Pero ¿qué sucede?
que nosotros le pedimos al Señor más por sanidad física que por las otras enfermedades que nosotros las tenemos que conocer. Hay enfermedad mental, espiritual, del alma, del corazón, enfermedades, hermanos, que lo pueden llevar a uno a una muerte segura, más aún que ni la muerte física. Porque la muerte física, hay un plan de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. Dios dice que nos va a levantar de esta tierra el día que lo tiene predestinado. Y muchas veces uno puede ver a aquella persona que ya se muere. He puesto el testimonio de un hermano que tenía 18 años, estuvo en coma por 22 días. Sin embargo, no era el tiempo de él. Ahí está vivo todavía. Hay propósito de parte de Dios en este hermano. Entonces, muchas veces nos preocupamos más por esas enfermedades físicas, que son las enfermedades, hermanos, que muchas veces la palabra dice, había aquel hombre ciego, y le dicen los discípulos, bueno, y entonces aquí ¿qué pasó? ¿Quién pecó? ¿Él o los padres? Jesús le dijo, no, ni este ni los padres pecaron. Hay propósitos de parte de Dios en algunas enfermedades físicas, en algunas. En algunas otras enfermedades también que nosotros nos descuidamos este templo, que es este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, entonces nos conlleva a adquirir enfermedades de que no deberíamos de haberlas adquirido. Sin embargo, el Señor vino a esto. Dice la palabra de Dios que ¿a qué vino? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y mira, hermano, esta palabra, cuando Él habla de todo esto, a los quebrantados de corazón, muchas veces estamos quebrantados. En el corazón, hermano, hay de todo tipo de enfermedad, desde el egoísmo, la envidia, todas estas cosas, hermano, el odio, el poco perdón. Esta es una enfermedad que puede acabar con mi vida o con su vida más rápido que una enfermedad física, porque es una enfermedad del corazón. Pero, dice el Señor, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, o sea, a hacerlos libres de ese cautiverio. Jesús a eso vino. Nos vino y nos liberó del cautiverio del pecado y de la muerte, porque ahora vamos a experimentar esta primera muerte, mas no obstante la segunda no, porque el Señor dice que, como está escrito, que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces está sanando físicamente, está sanando el alma, está sanando el corazón y está dando libertad a los oprimidos. Ahí es, hermanos, de nosotros muchas veces descuidamos, porque uno puede estar bien dentro de la iglesia, aparentemente, pero trae enfermedades de cualquiera de estos tipos, del espíritu, del alma, del corazón, de la mente y del cuerpo. Por eso nuestra oración debería estar siempre, Padre, sane mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Pero damos más a la sanidad del cuerpo, porque no queremos llevar dolores. Algunos dolores vamos a tener que sufrirlos. Algunas enfermedades las vamos a tener que sufrir. En los tiempos que estamos viviendo, es tan importante meditar, hermano, en lo que está pasando, porque hemos visto cómo grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios han partido con el Señor. Pastores, evangelistas, profetas, siervos, ovejas. Entonces uno puede decir, a lo mejor que estaba en pecado, a lo mejor que estaba en esto, que estaba en el otro. No, hermano, hay un propósito de todo esto de parte de Dios. Nosotros estamos regidos por Dios. Todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, acciones, decisiones son regidas por Dios. Lo que pasa es que nosotros no logramos entender muchas veces estas cosas y no las atendemos. Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. Y uno puede decir, ¿sabe qué pasa? Nosotros, hermanos, por lo general, estamos alegres cuando las finanzas están buenas. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no estamos relacionados con Cristo continuamente, porque estamos sembrando más a la carne que al espíritu. Entonces estamos más enfocados en lo material que en lo espiritual, que es lo que nos va a sostener contentos, alegres, en paz, la parte espiritual. El corazón alegre constituye buen remedio. Qué buen proverbio, hermano, porque muchas veces uno anda un corazón abatido. Y uno lo sabe
Entonces lo que tenemos que hacer es abocar a aquel que vino para esto. Porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Al secarse los huesos, viene la muerte. Entonces muchas veces morimos de eso, de tristeza, de ansiedad, de preocupaciones. Esas cosas tenemos que presentárselas al Señor. Por eso Él es mi total libertador. El Señor a eso vino. El pecado es uno y el más importante de las enfermedades espirituales. Usted ha oído hablar en algunos libros que yo leía anteriormente, donde hay esa liberación espiritual, liberación interna, todo ese tipo de cosas que se tienen que hacer. Pero en Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Claramente, y aquí no va a reírse constantemente, como el payaso. Pero sí definitivamente se puede percibir. Usted puede percibir cuál es mi estado anímico y yo puedo percibir el suyo. ¿Cómo? El Espíritu de Dios que está en nosotros. El Espíritu de Dios que está en nosotros no nos puede engañar. Uno puede entender. Dice que el Espíritu del hombre conoce el Espíritu del hombre, pero el Espíritu de Dios es Dios que lo conoce y uno puede percibir eso. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. No queremos tener un espíritu abatido, porque recordemos, hermano, y uno dice, pero yo no estoy en pecado. Deliberado, anyway. Porque uno puede decir que no está pecando, pues entonces hace a Dios mentiroso. De alguna manera hay un pecado contra Dios, de hecho, de pensamiento, pero el pecado deliberado es el que uno lo sabe que es un pecado y lo sigue haciendo. Ahora, esa es la parte del espíritu. Enfermedades en el alma. Tesalonicenses 5, 22, 23 dice de esta manera la palabra. 22 dice, absteneos de toda clase de mal. Mal equivale a pecado. Eso es lo que esto quiere decir, de todo mal. Absteneos, o sea, que nos detengamos de todo mal. De no practicar el pecado. Porque nosotros, hermanos, antes que no teníamos a Cristo en nuestro corazón, podíamos pecar continuamente y nos sentíamos hasta orgullosos del pecado. Pero a estas alturas el pecado para nosotros viene a ser una carga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye. Esto es como uno está en la casa y tiene sus hijos y el hijo hace una falta. Entonces uno viene y lo tiene que castigar. El hijo tiene temor de la faja de aquel padre, de aquella madre. Nosotros tenemos ese temor en nuestro corazón, porque sí lo tenemos que tener. El que es hijo de Dios genuinamente y dice que no tiene eso, es que el Espíritu Santo lo redarguye, entonces no es un hijo genuino. Porque, hermanos, sí lo siente uno. Cuando el Espíritu Santo le dice, esto no está correcto y esto no está correcto. Absteneos de toda clase de mal. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y ahí habla, espíritu, con letra minúscula, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay enfermedades que nosotros no las catalogamos o no las entendemos tal como son. Hay enfermedad espiritual, enfermedad del alma, que estamos viendo ahorita. En las enfermedades del alma, por ejemplo, la tristeza. Me siento triste, la verdad que estoy ando triste, no sé qué me pasa. Tengo un estrés que no lo aguanto o me siento turbado. Todas estas cosas vienen a repercutir por la enfermedad número 1, que es el pecado. Por eso dice aquel cántico que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, y es positivo. Cuando ese gozo del Señor comienza a desaparecer, cuando nosotros estamos en un pecado de continuo. Porque recordemos esto, hermano, de que podemos pecar, pero luego viene el arrepentimiento, y si nos apartamos, ahí hay una gran bendición. Pero si de continuo estamos pecando, entonces estamos, como quien dice, aplastados. Así como aquel cántico que dice que el diablo está aplastado, está aplastado. Cuando estamos en pecado, quien nos tiene aplastado es Satanás. Porque él sabe que nosotros no tenemos ni el valor ni el deseo de presentarnos delante de Dios, porque tenemos vergüenza delante de nuestro Padre de presentarnos.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu con letra menor, el espíritu del hombre, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible. Él va a venir y uno dice, no, pues ¿qué es lo que va a llevar? Únicamente el cuerpo. Recuerde, el espíritu y el alma y el cuerpo tienen que ser guardados irreprensibles. Hay enfermedades que vienen a la vida del hombre, de Dios, del hombre y la mujer de Dios en esas áreas y nosotros no las entendemos. ¿Pero por qué? Porque el Señor habla claro en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Pedirle a Dios que nos sane espiritualmente, que sane mi alma, que sane mi corazón. El corazón, hermano, se llena, como dice la palabra de Dios, de grosura y de repente hasta de cosas viejas de la niñez. Uno viene cargando en su corazón y eso no lo hace sentirse bien delante de Dios. La tristeza, el estrés y un corazón turbado viene a ser como enfermedades del alma. Por ejemplo, para poner ejemplos, pero lo importante sí, hermanos, que hay enfermedades variadas, no solamente las enfermedades físicas, las que nosotros le ponemos atención. ¿Sabe? En estos días que estuve enfermo, cuando uno está enfermo, se paró la carreta, hermano. No está rodando la carreta. Entonces tiene tiempo uno de meditar. Por cuanto no tiene el tiempo que corre para allá, corre para acá, lo lleva el trabajo para allá, para acá, postrado en una cama, no queda de otra que meditar en Dios y meditar de las cosas que uno está pasando. Y le viene como un tape a la mente de las cosas que uno ha vivido. Porque como le parece que sí llegó el momento de partir, uno quiere, como quien dice, poner lo que queda en orden. Entonces hay enfermedades, hermanos, que nos están destruyendo actualmente y no son enfermedades físicas. Por eso presentémonos delante de Dios y a pedirle a Dios de verdad de que nos sane esas áreas, porque a eso vino el Señor, a eso vino. Las enfermedades del corazón, por ejemplo, en Ezequiel 36, 25 y 26, dice el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí habla el Señor. 26, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No el Espíritu Santo, porque es con letra minúscula. Y pondré espíritu nuevo. Cuando habla de un corazón nuevo, cuando nosotros antes de venir a Cristo teníamos un corazón de piedra, pero Él viene y nos pone un corazón de carne. Sin embargo, ese corazón de carne en nuestro caminar en Cristo, por cuanto no somos fieles delante de Dios, comienza a enfermarse. Por ejemplo, usted o yo teníamos atadura, pone un ejemplo de licor, y de repente Dios viene y nos limpia de esa área de licor, y de repente nosotros descuidamos y quitamos nuestra mirada del autor y consumador de la fe de Cristo y volvemos atrás. Entonces esa enfermedad se vuelve y nos arropa de una manera que quiere destruirnos. O sea, las enfermedades, hermano, puede ser que Dios las tiene controladas. Esto es lo más bonito del caso. Cuando uno se está esforzando, recuerde que a Dios es un Dios todopoderoso que no lo podemos engañar. Él es el único que dice que pone la balanza el corazón del hombre. Entonces, cuando uno es enfermado y uno dice, bueno, pero yo me estoy esforzando a hacer la voluntad de Dios, uno sabe perfectamente bien de que hay algo que Dios quiere pasarlo a uno por el sedazo. A ver, después de esto, ¿qué es lo que va a venir? Porque recuerde que después de una gran prueba, hay una gran bendición donde Dios a uno lo hace pasar por una prueba, X prueba que sea, para después nosotros podamos servirle a otros de poderlo ministrar en esa área donde uno ya fue usado, Dice el Señor, os daré un corazón nuevo. Pero antes nos habló de que dice que nos va a lavar con agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Fuimos limpiados cuando venimos a Cristo completamente. La palabra de Dios es clara. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace de nuevo sucias y viejas? Nosotros mismos. Volvemos al fango.
volvemos al lodo. Entonces no podemos levantar ancla de esa manera y por eso pasamos enfermos. Recuerde, uno puede decir, bueno, si yo tengo tiempo de no enfermarme, porque le pongo atención a la enfermedad física. Las enfermedades más peligrosas son las espirituales, las del alma, las del corazón. Aún peor que las del cuerpo físico. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice el Señor. Y eso es lo que Él hizo cuando vino. Él quitó ese corazón de piedra, puso uno de carne y puso un espíritu en nuestro corazón. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el corazón, una enfermedad del corazón, odio, por ejemplo, el rencor, la envidia, el poco perdón, es una de las enfermedades más desastrosas que puede tener el Hijo de Dios. El poco perdón. Mi hermana mencionó un tanto sobre esto, pero esas enfermedades no le ponemos atención. Nosotros decimos, no, la verdad que yo estoy bien. Tengo tiempo de ir al médico, yo ni medicina tomo. Pero la enfermedad tal vez que nos está destruyendo está en el corazón, o está en el alma, o es una enfermedad espiritual. Entonces, hermano, a eso vino el Señor, a liberarnos de todo eso. Él ya lo hizo, pero nosotros volvimos atrás con nuestros pecados, con nuestras acciones. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados? Pidámoselo al Señor, hermanos. Porque normalmente, ¿qué sucede cuando uno está en pecado? El diablo, Satanás, le pone a uno una cortina de humo que aquello lo mira como normal. Y cuando uno aprende a caminar en el pecado siendo hijo de Dios y ya no es redarguido por el Espíritu Santo, ojo a eso. Porque si el Señor nos puede liberar de todo, porque lo dice en su palabra. Mire, dice la palabra de Dios 18, el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Trajo las buenas nuevas de salvación. La salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Estos quebrantados de corazón existían y existen hoy todavía. Hay cosas, hermanos, en nuestros corazones que tenemos que pedirle perdón a Dios y que eso realmente sea limpio, porque carga uno tantas cosas en el corazón que eso no lo deja servirle a Dios bien o ser feliz. Entonces dice, quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros no tenemos ya que estar oprimidos por este tipo de situaciones, hermanos, pero lo estamos por cuanto sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, que Él nos puede liberar aún, pero no lo ponemos atención. 4, enfermedad de la mente. Y uno dice, bueno, la enfermedad de la mente, ¿cuál es? Hay una cantidad de enfermedades de la mente. Según de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Dios mismo. Lo resisten. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entendimiento es la mente. Ahí, aquí donde está el entendimiento. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, las enfermedades de la mente, hermano, producen todo este tipo de cosas. Es que tengo depresión, es que tengo estrés, es que el pánico me mata. Y luego le ponemos todos los malos pensamientos, que para todo un mal pensamiento. Vieron al hermano Leo con ese vestido, esa ropa negra, a lo mejor está en luto, y empezamos a darle vuelta a la mente. Por eso nuestra oración, hermano, siempre debería ser de que el Señor nos sane nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Como le digo, gastamos mayor parte de nuestro tiempo pidiendo sanidad o pidiendo trabajo, pidiendo dinero por las cosas que perecen. Entonces, básicamente, nosotros como hijos de Dios, estamos hablándole a la iglesia, al pueblo de Dios, dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es un question mark. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, si nosotros tenemos la mente de Cristo, uno mismo tendría que decir, estos pensamientos que yo tengo no son de Cristo. Y el Señor nos ha enseñado a cómo
reprender, porque eso sí el Señor nos ha enseñado, a cómo reprender y cómo ordenar fuera esos pensamientos, traerlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos esas enfermedades de la mente, que la mente siempre está pensando. Me acuerdo antes yo que no era cristiano, hermano, esta mente le daba vuelta a solo cosas malas. Pero ya nosotros a este tiempo, no es que no vienen los malos pensamientos, porque Satanás trabaja en esta mente. Pero nosotros hemos aprendido que Jesús dice en su palabra que traer cautivo todo pensamiento. Cautivo sea ponerlo al cautiverio de Jesús. Entonces Cristo Jesús se encarga de neutralizar ese pensamiento. Entonces esas enfermedades como la depresión es una enfermedad. El estrés es una enfermedad, sí, pero es que la vida que estamos llevando es estresada. ¿Quién la ha hecho estresada? Uno mismo. Nadie más la ha hecho estresada. Ni Dios, ni el diablo, ni su esposa, ni su esposo. Uno mismo ha hecho vivir una vida en estrés, una vida en depresión, una vida en pánico, una vida con malos pensamientos. Porque como hijos de Dios necesitamos entender esto. Solo no lo vamos a poder hacer, pero tenemos a un Dios todopoderoso que a eso vino. A eso vino el Señor, para liberar al cautivo. Entonces, hermano, presentémonos delante de Dios tomando en cuenta esto. Porque recuerde lo siguiente. Normalmente, y eso es lo que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos, procuramos hacer el trabajo de Dios nosotros mismos. Claro, Él nos llamó para este trabajo. Pero de repente como que queremos reemplazar al Dios Todopoderoso. Solo tiene que decir tal cosa y eso está hecho. No, hermano. La voluntad de Dios va a prevalecer si fuésemos humildes en nuestra oración. Padre, si es su voluntad, tal cosa. Pero dejamos a Dios a un lado y por eso todas estas cosas nos invaden y no nos damos cuenta. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le digo esto por convicción porque yo estoy en el mismo rol suyo. Soy igual que ustedes. Entonces de repente uno, por más que reprenda, por más que haga esto, el otro, Dios es el que tiene la autoridad. Nos ha delegado a nosotros. Pero recuerde, si vamos a la palabra de Dios, cómo se llevó a cabo toda la iglesia primitiva, cómo se llevaba a cabo la forma en que estos hombres trabajaban. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender a conocer la enfermedad de la cual estamos cojeando. Porque si no, le tiramos solo a lo físico, y a lo demás lo tiramos. Quinto y último, enfermedades del cuerpo. Ahí es donde más nosotros nos detenemos. Nuestras oraciones se van ahí. Entonces dice el Salmo 103:3. Él, o sea el Señor, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahora, recuerde en esta parte, dolores, enfermedades del cuerpo, todas las que tengamos que pensar. No, porque el Señor dice que Él me va a sanar todas mis dolencias, de acuerdo a la voluntad de Él. Porque Él tiene que ser glorificado de alguna manera. Y puede ser que a usted le pegó una gran fiebre y no se murió. Y puede ser que ahí le pegó un estornudo y ahí nomás cae, dependiendo de lo que Dios tiene, el plan que tiene para todos y cada uno de nosotros. Porque Dios obra de esa manera, hermano. Dios, para todos y cada uno, Él no generaliza, igual como nosotros de padres. Nosotros no generalizamos con los hijos. El que requiere castigo, recibe castigo. El que requiere que se le compre un ice cream, se le compra un ice cream. Dios es igual. Dios no lo va a tratar a usted como me trata a mí. Porque a cada quien Dios trata con todos y cada uno de sus hijos individualmente. Y a cada uno de nosotros según el plan que Él tiene, según el propósito que Él tiene. Por ahí tenemos que pasar. Pero tenemos a un Dios todopoderoso que es nuestro total libertador en todo el sentido de la palabra. Todas esas enfermedades. Voy a cerrar en Romanos 8:28. Y esta palabra nos la apoderamos de ella. Nos gusta repetirla. Pero hay muchas cosas que nosotros no las interpretamos bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, está claro. No solo las cosas buenas,
sino que aún las cosas malas. No solo la vida, aún la muerte. Porque uno dice, pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué le pasó a mi hijo? Dentro de todo esto hay un plan de parte de Dios. Yo, hermanos, no me canso de escuchar sobre lo que está pasando, de que se inventan tantas cosas, pues de que por qué el uno no se murió, que por qué el otro no se murió, hermano. Específicamente hay un plan de parte de Dios. Y si el plan de parte de Dios era que a ese era el último día suyo o mío, no estuviéramos aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, nosotros amamos a Dios, hermano. Porque nosotros, aleluya, si nosotros no amáramos a Dios, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Podríamos estar en el cine, podríamos estar en la fiesta, podríamos estar en la casa, podríamos estar durmiendo. Yo estoy seguro, hermano, de que amamos a Dios. Porque aquel que viene al camino del Señor por conveniencia, luego, como decía mi hermano Mario, se va. Aquel que viene por un beneficio de parte de Dios lo consigue y se fue. Pero el que persevera hasta el final alcanzará la corona de la vida. Y estamos perseverando. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Entonces pensemos en esto, hermano. No solo las cosas buenas, no solo cuando tenemos trabajo en abundancia, no solo cuando tenemos bastante alimento, no solo cuando estamos sanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Uno puede decir, no, es que no sé qué pasó. Pero al final, cuando pasa aquel tiempo, uno dice, bueno, la verdad que esto que me pasó parecía que era una enfermedad de muerte, pero parece ser que fue para mejor, pues me siento mejor que hace unos años atrás. Hemos experimentado esto. A los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de parte de Dios. Todo, hermanos, hermanas, de que nosotros vivimos, todo, lo bueno y lo malo, Dios está en control. Recuerde esto, de que claramente si nosotros no nos esforzamos en obedecerle a Dios y continuamos pecando deliberadamente y continuamente sin que haya un momento que uno se arrepienta, porque hay un momento, hermano, en que uno se arrepiente, hay un momento en que uno vuelve en sí, como el hijo pródigo, de que pidió su heredad, se fue, pero después cuando perdió todo, él dice, volvió en sí. Como que dice, wow, ¿qué es lo que he estado haciendo? Volvió en sí, se arrepintió y volvió al Padre. Tipología de Cristo. Entonces nosotros también es así. No sigamos llevando una vida como cristianos, hermanos, con la cabeza baja, porque recuerde que cuando uno está mal delante de sus padres terrenales, no quiere ni llegar a la casa, porque no sabe lo que le espera. Dejemos de caminar delante de nuestro Padre Celestial con nuestra cabeza baja. Cuando uno anda la cabeza baja, cuando uno sabe que no anda mal. Levantemos nuestra mirada al cielo, hermano, porque allá es donde está nuestra morada principal, a donde vamos a llegar. Arrepintámonos de todo lo malo que estamos haciendo, hermanos, y pidámosle a Dios que nos ayude, a que nos sane. Si hay cualquier tipo de enfermedad en mí, vamos a orar, ponemos de pie, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra, Dios mío, que ha entregado nuestras vidas. En esta hora, Señor, le pedimos, le rogamos y le suplicamos de que sane, Señor, toda enfermedad que esté atrasando y agobiando nuestras vidas. Enfermedades espirituales, enfermedades del alma, enfermedades del corazón, enfermedades de la mente, enfermedades físicas. Dios mío, ayúdenos. Libere toda enfermedad y toda atadura, todo mal pensamiento, todo mal sentimiento, toda mala acción, toda mala decisión, Señor. Porque a usted no le podemos engañar. Usted es el único que pesa los corazones, el que escudriña hasta lo más profundo del corazón del hombre. Padre, aquí estamos. Perdónenos. Y necesitamos de su ayuda. Le pido, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los que están presentes y los que están detrás de esas cámaras. Señor, sea usted sanando toda enfermedad.
Guárdelos, protéjalos, ayúdenos, Padre, a que podamos perseverar hasta el final. Pues su palabra dice que no es del que comienza la carrera, sino del que la termina. Y Padre, nosotros queremos terminar esta carrera. Queremos un día verle cara a cara. Pero que mientras ese tiempo llega, mi Dios amado, podamos nosotros, Señor, apartarnos de todo pecado, pues su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Oh, Sarabacaya de Basaya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Le pido que lleve con bien a mis hermanos a sus hogares. Que guarde su entrada y su salida. Su palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes le temen y le defiende. Y nosotros le tememos, Padre, pero también le amamos. Llévenos con bien. A todos y cada uno de aquellos que no pudieron estar presentes, Señor, sea usted hablando con ellos y que podamos estar juntos, perseverando, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo se lo pedimos y le damos las gracias y un pueblo agradecido.